En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, comenzamos ahora con la meditación del principio y fundamento que se encuentra en el número 23, en el parágrafo 23 de los ejercicios espirituales. Es un punto del todo particular e importantísimo para el desarrollo de los ejercicios. De acuerdo a varios comentadores, el principio y fundamento es la columna vertebral de los santos ejercicios. Si no se entiende y se interioriza bien el principio y fundamento, es difícil, si no imposible, alcanzar el fruto de los santos ejercicios. Por eso es que vamos a dedicar 3 meditaciones al principio y fundamento. Ahora voy a leer lo que San Ignacio dice en el punto 23, pero luego usaremos 3 meditaciones para desarrollar las 3 partes del principio y fundamento. Entonces, San Ignacio dice en el punto 23, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe apartarse de ellas, cuanto para ello le impidan. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más conduce para el fin para que somos creados. Hasta aquí entonces el principio y fundamento. Algunas reflexiones introductorias antes de comenzar propiamente con lo que es el cuerpo de la meditación. Debemos entender, debemos meditar y debemos interiorizar una verdad fundamental de los santos ejercicios. Y es que los santos ejercicios están diseñados, están hechos para almas generosas. Por eso es que San Ignacio, en el punto 18, por ejemplo, va a decir que los santos ejercicios son para aquellos que tienen mucho subiecto, es decir, mucha materia. Es decir, que están bien dispuestos para buscar la voluntad de Dios. Recuerden que el punto principal, el objetivo principal de los santos ejercicios es buscar la voluntad de Dios. Pero previamente a buscar la voluntad de Dios, debemos remover todos los obstáculos que nos pueden hacer elegir mal, que nos pueden hacer apartarnos de la voluntad de Dios. Y es por eso que San Ignacio va a decir de que hay como 2 momentos de los ejercicios. El primero, que es remover obstáculos, remover apegos. ¿Para qué? Para alcanzar lo que él dice en la tercera parte del principio y fundamento, la indiferencia. Debemos alcanzar ese estado de balanza en equilibrio para poder elegir libremente la voluntad de Dios, para poder elegir generosamente lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos propone. Y es por eso que los ejercicios no están diseñados para conceder
la generosidad, sino que están diseñados para incrementar la generosidad, incrementarla. Los santos ejercicios no están hechos para crear la generosidad, sino para desarrollarla en quienes ella ya está presente. Se supone que nosotros, que estamos tomando los ejercicios, se encuentra esta disposición de generosidad hacia Dios. Por eso San Ignacio, en las 3 meditaciones importantes, pone la elección en nuestras manos. Y siempre pone distintos tipos de personas. Y el último tipo son las personas de almas grandes. Lo van a ver en la meditación de los 3 grados de humildad, en la meditación de los 3 binarios, e incluso en el principio y fundamento, siempre finaliza diciendo, deseando y eligiendo lo que más. No simplemente deseando y eligiendo, deseando y eligiendo lo que más. Es decir, siempre está el magis, la generosidad, la magnanimidad con el Señor. Los ejercicios espirituales entonces buscan hacer lo mismo con nosotros. Siempre fomentar ese alma grande con Dios. Muy bien. Y esto se supone que San Ignacio desea que sea nuestra ley de vida con el Señor. Porque siempre va a hablar de eso. Va a hablar de afectarse más. Va a hablar de hacer más grandes ofrecimientos. Va a hablar de elegir lo que más. Entonces el principio y fundamento y la generosidad que el principio y fundamento conlleva deben ser, sobre todo, nuestra ley de vida. Muy bien. Entonces, para el principio y fundamento, para la primera parte, lo que vamos a utilizar, ¿sí?, es más que nada una parábola, ¿sí? Una parábola que nos puede ayudar a concentrarnos en la primera parte de los ejercicios espirituales, de la primera parte, del principio y fundamento. Y es la parte que se refiere a Dios. En el principio y fundamento encontramos como tres grandes protagonistas, ¿sí? Dios, nosotros y las criaturas. Son los tres personajes, por así decirlo, de los cuales habla el principio y fundamento. El primero es Dios, ¿sí? Porque Él va a comenzar el principio y fundamento diciendo: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Es decir, el primer personaje de esta gran relación, de la relación que define nuestra vida, es Dios. Entonces, vamos a entrar en la oración utilizando también aquellas adiciones que San Ignacio sí pone en el libro de los ejercicios, más que nada en el punto 75, la tercera adición, ¿sí? Dice la tercera adición: un paso o dos antes de llegar donde tengo que contemplar o meditar, me pondré en pie por espacio de un paternoster, por espacio de un Padre Nuestro, alzando el entendimiento al Señor, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, y hacer una reverencia y humillarme delante de Él. Entonces siempre utilizar esa adición, ¿sí? En la oración preparatoria también le vamos a expresar a Dios en nuestras propias palabras, obviamente. Eso no tiene que ser algo rígido o formal, pero sí tiene que ser honesto y abierto con el Señor. Le voy a pedir al Señor que
justamente todos los frutos de esta meditación, que todos mis pensamientos, mis movimientos, mis resoluciones estén orientadas a la mayor honra y gloria de Dios y la salvación de mi alma. La composición del lugar, podemos usar esa parte del Evangelio de San Mateo, donde nuestro Señor habla de la oración. ¿Sí? Entonces, en la soledad de la oración, verme con Dios, tu Padre que ve en lo secreto. ¿Sí? Cuando quieras rezar, dice el Señor en Mateo 6, vete a tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La petición de esta meditación va a ser comprender esta gran verdad que es el principio y fundamento. Sentir internamente la fuerza de esta verdad y hacerla realidad en mi vida. Sentir interiormente la fuerza de esta verdad y hacerla realidad en mi vida. Bueno. Entonces los puntos que pueden ayudar para meditar. El principio y fundamento está al principio de todo, por eso se lo llama así. El principio y fundamento está al principio de todas las verdades que han de iluminar nuestra inteligencia y fundamentalmente de todas las leyes morales de nuestra vida. Por eso es como poner la piedra fundamental. El meditar el principio y fundamento es poner la piedra fundamental sobre la cual se va a montar mi relación con Dios. Y la piedra fundamental de mi vida no puede ser otra que Dios. Por eso San Ignacio empieza diciendo, el hombre es creado. Y aquí nos detenemos para poder comprender la profundidad de estas palabras. Esta meditación busca que nosotros tengamos una persuasión firme, profunda, por eso exige hacer como un alto, un detenerse, sobre quién es Dios y sobre quién soy yo. Una persuasión firme, profunda. Así como la meditación del reino parece exigirnos un lanzarnos a la acción para seguir a nuestro rey, o las meditaciones de los pecados nos exigen una actitud de postración, de compunción, de arrepentimiento, acá San Ignacio quiere darle luz a nuestra inteligencia. Quiere hacernos entender un principio sobre el cual se fundamenta nuestra relación con Dios. Muchos son los pasajes del Evangelio que nos recuerdan esta gran verdad. Simplemente voy aquí a recordar uno que puede ayudarnos a sentir internamente esta verdad. Y es la parábola que encontramos en el Evangelio de el pan y la piedra. La encontramos en el capítulo 7 de San Mateo. Dice el Señor en la parábola, ¿o hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan. Mateo 7:9. Esta parábola de Cristo nos puede ayudar a tener esa persuasión firme, profunda, que nosotros debemos tener sobre Dios, nuestra relación con Dios. Cristo dice que Dios es nuestro Padre, y lo dice y nos dice varias cosas.
podemos deducir varias cosas de esto que nos dice el Señor. Cristo dice que Dios es nuestro Padre. En primer lugar, ¿qué es lo que podemos decir sobre esto de que Dios es nuestro Padre? En primer lugar, que Dios es creador. Que puede ser nuestra primera meditación o nuestro primer punto fuerte para meditar. Cuando Jesús dice que Dios es nuestro Padre, está afirmando que Dios nos hizo, que nos creó. Y por tanto, Dios es nuestro dueño, es nuestro hacedor. Así como el que hace una pintura es dueño de esa pintura, así también Dios es dueño de mi ser. Es la causa de mi ser. Él tiene derecho sobre mí. Este derecho está inscrito en nuestra misma naturaleza, en nuestro ser. Y es un derecho total de Dios sobre nosotros. Quitarle un sentimiento de mi corazón a Dios, una idea de mi mente, una partícula de mi cuerpo, quitarle con conciencia cualquier acción mía, es un robo y por tanto una injusticia. Y así como cualquier robo es una tontería, porque no es un acto prudente, es una tontería, porque en todo robo el perjudicado, el que más pierde, es el que roba. Lo es también incluso es peor, porque como dice el Salmo, perecerán los que se alejan de ti. Cualquier robo es una estupidez, pero robarle a Dios es peor, porque puede arruinar mi alma para siempre. Puede arruinar mi relación con Dios para siempre. Y este derecho también, aparte de ser un derecho total, es un derecho eterno. Vuestro Padre que está en los cielos, dice Cristo, os recompensará. Es decir, que está en los cielos, es eterno. Los cielos y la tierra pasarán, dice el dicho, pero mi palabra no pasarán, dicho del Evangelio. El placer y la pena pasarán, pero Dios no pasa, ni su derecho sobre mí. Las alegrías y las tristezas pasan, y pasarán, y a veces muy rápido. Los bienes y los males de este mundo pasarán. Pero el dominio de Dios sobre mí no pasará, ni ahora ni en la eternidad. En la eternidad sigo siendo de Dios, le sigo perteneciendo. La fe y la esperanza pasarán, pero el amor eterno de Dios, que es la razón por la cual yo existo, no pasará. No pasará. Por eso es que el hecho de que Dios es creador significa también de que es mi dueño y de que yo le pertenezco. En segundo lugar, aparte de ser creador, Dios es Padre. Es decir, aparte de ser dueño de mi ser, es mi Padre porque me engendró, creó mi alma, me trajo a la existencia, es la causa de mi existir. Salí de sus manos, no solo en el plano de la creación, sino también en el plano de la redención. Me engendró en Cristo. Cristo es el primero de muchos hermanos. Él es el primogénito de toda criatura, pero es el primero de muchos hermanos.
Y es por eso que Dios también es mi Padre. Soy el resultado del amor personal de Cristo y el amor personal de Dios. En Dios, el crear implica un acto de elección. Y el motor de cada elección es el amor. El amor eterno de Dios. El amor que se identifica con su esencia. Por eso es que mi existencia es fruto de una elección personal, de un acto de amor eterno. Y luego que Jesús también lo dice expresamente en la parábola del pan y la piedra que hemos escuchado. Si vosotros que sois malos sabéis darle cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Por lo tanto, me comunicó la naturaleza por amor, porque los padres se engendran por amor, y me dio todo lo que soy y lo que tengo, por amor. Dios me hizo partícipe de su naturaleza divina al redimirme y al comunicarme la gracia del bautismo, y esto por un amor de predilección entre todas las otras criaturas. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, dice la carta a los romanos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Y también San Juan en su primera carta. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y este amor es un amor eterno, porque como dije antes, su amor se identifica con su esencia. Es decir, no comenzó cuando yo nací, ni va a terminar cuando yo muera, sino que existe desde que Dios es Dios. Entonces, la palabra Padre respecto de Dios no es alegoría, no es alegoría, es una realidad y una realidad profunda. Es decir, en Él, la palabra Dios se aplica con toda, la palabra Padre, perdón, se aplica con toda propiedad. Por eso San Pedro va a decir que toda paternidad viene de Dios, es decir, en Dios. La palabra Padre se realiza en toda su extensión, en toda su profundidad. ¿Hemos pensado esto? Dios es mi Padre más que mi propio Padre. Es una realidad muy superior a la paternidad humana. ¿Lo hemos pensado? ¿Agotamos esta idea? ¿Descansamos realmente en esta verdad? ¿Descansamos en el pecho de nuestro Padre? Como un hijo a quien su padre consuela, apoya, ayuda, ama. Dios es mi Padre. Y Dios, este es el tercer punto, no es solo mi creador, no es solo mi Padre, sino que es un Padre bueno. Es un Padre que siempre da bienes. Por eso es que la palabra Padre se realiza plenamente en Él y no en un Padre creado. Un Padre creado puede ser muy bueno, pero puede ser también muy imperfecto. Por eso es que Jesús dice, y aún ustedes que siendo malos, es decir, no malos en cuanto a una maldad esencial, sino malo en cuanto a imperfectos, porque por ser seres humanos y por ser limitados y por tener todas las limitaciones propias de un ser humano, un padre puede ser que no esté a la altura de la palabra padre, que no sea un padre que realmente refleje la paternidad de Dios.
Pero aún así, en toda su imperfección, un padre humano puede dar cosas buenas a su hijo. Por eso es que Jesús dice, aún ustedes siendo imperfectos pueden darle cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, en quien se realiza plenamente la palabra Padre, en quien no puede ser malo, que por naturaleza es la bondad, que su esencia es la bondad. Nuestro Padre es bueno, no nos puede dar cosas malas. Pero para que alguien dé cosas buenas, se necesitan dos requisitos. Uno, que quiera darlo, es decir, que es la bondad del que lo da. ¿Sí? El motivo del que da cosas buenas es que él tiene la bondad, posee la cualidad de la bondad y por eso da. Y que lo pueda dar, es decir, que tenga la capacidad de darla. Muchas veces los seres humanos tenemos muy buenas intenciones, pero no tenemos la capacidad de dar algo. A lo mejor tenemos la bondad de ayudar económicamente a alguien, pero no tenemos los medios para ayudar económicamente a alguien. Ahora, ambas cosas, la bondad y la capacidad para dar, en Dios no pueden fallar. En Dios son perfectas. Y si un padre bueno, un padre humano bueno no falla, pues ¿cómo va a fallar la bondad perfecta? Incluso más, en el pasaje paralelo de San Lucas, ¿sí? De esta parábola de la piedra y el pan, en el capítulo 11, versículo 11 de San Lucas, el Evangelio paralelo, dice San Lucas, si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ven? Dios es el bien, la bondad, y quiere dársenos. No solo darnos cosas, sino darse a sí mismo a nosotros. Quiere dársenos. Y tenemos todo ahí. En Dios tenemos todo. Y esto quiere decir que los bienes que nos atraen, las cosas que nos producen entusiasmo y alegría, al contemplarlos, cosas buenas como virtudes, etc., Dios las ha creado y las tiene en grado sumo. Y desde toda la eternidad pensó en dármelas. Y Dios tiene poder para dármelo. Es decir, todo aquello bueno, todo aquello que me entusiasma, todo deseo de mi corazón, el deseo de paz, el deseo de justicia, el deseo de descansar en el Señor, el deseo de ser amado, son cosas buenas. Pero todas esas cosas, todas esas inclinaciones y deseos de mi corazón encuentran descanso y se encuentran en grado sumo en Dios, que quiere darse a mí. Tremendo, tremendo. Hemos meditado estas cosas. Descansamos en esta verdad. Finalmente, porque Dios Padre es verdaderamente nuestro Creador, es nuestro Padre, es un Padre bueno, también es un Padre providente, providentísimo. El Padre Castellani, cuando comenta esta parábola, dice que de las parábolas de Cristo se sigue también que Dios
no nos va a dar cosas malas aun cuando se las pidamos. Y esto es parte de la providencia de Dios, que quiere que nos salvemos y que por tanto nunca va a enviarnos algo que no sea para nuestra santidad. Es decir, provee. Lo que es propio del Padre es proveer para sus hijos. Proveer protección, proveer educación, proveer económicamente, proveer las cosas materiales necesarias para los hijos, proveer buenos ejemplos, proveer buenos consejos. Proveer, estar ahí para que mi hijo se desarrolle bien, para que mi hijo se convierta en la persona que Dios quiere que sea. Y Dios también hace esto, no solo hace esto con nosotros, no solo en el orden natural, sino sobre todo en el orden sobrenatural. Provee para nuestra santidad. Y esto también es un gran pensamiento, que es difícil vivir. Dios quiere que seamos santos. Dios creó el mundo para que nosotros seamos santos. Este es el ideal de Dios, el único ideal digno de Dios, ser santos. Por así decir, es el único ideal que no frustra el plan divino. Es el ideal que mueve su corazón. Y es el ideal que consciente o inconscientemente mueve mi corazón. Porque nuestro problema no es que no queramos ser santos, o es que no queramos ser felices. Es que no identificamos la felicidad con los bienes correctos. Entonces, consciente o inconscientemente, yo quiero ser santo, porque quiero ser feliz. Pero la única manera de ser feliz es interiorizando estas verdades. Y es por eso que Dios dispone todas las cosas con este fin, mi santificación. Y no solo dispone las cosas, sino que provee la gracia para que nosotros abracemos esas realidades del modo que Él quiere, es decir, del modo que nos hace santos. Dios da el desafío y da la gracia para recibir el desafío. Conclusión. Muchas otras ideas podemos sacar de Dios a partir de esta pequeña parábola. Personal, trascendente, eterno, libre, todos estos son atributos que le podemos aplicar a Dios. Pueden buscar las que les sean más útiles o las que le haga más falta reforzar en su vida espiritual. Lo importante es de acá deducir una verdad, una consecuencia práctica. Y es esta, que si yo no vivo de acuerdo al principio y fundamento, no voy a ser santo. Punto. Esa es la consecuencia práctica. Por ejemplo, si soy consciente de la elección singular de Dios sobre mí, que implica estos sufrimientos que yo tengo que afrontar, estas limitaciones con las cuales yo tengo que vivir, entonces el principio y fundamento se encarna. ¿A qué me refiero con esto? De que esto, si bien San Ignacio quiere iluminar nuestro entendimiento con estas verdades, con este principio y fundamento, el principio y fundamento no es una verdad que debe quedar en el plano intelectual meramente, sino que debe tener aplicaciones muy concretas a mi vivir. Entonces, si no acepto estas realidades concretas en las que Dios quiere que yo le sirva, en la que Dios quiere que yo sea santo,
pues entonces no me estoy comportando como hijo de Dios. En otras palabras, estoy pidiéndole a Dios que me dé piedras y que no me dé panes. Y si me quejo, y si no quiero cargar mi cruz, y si no quiero estar en la situación en la que estoy, pues entonces me estoy quejando a un padre que me quiere dar pan. Por eso debemos rezar y debemos encarnar estas verdades. El coloquio, este diálogo final con el Señor, lo podemos hacer pidiendo la gracia de que Dios sea algo cada vez más vivo en mi vida, algo cada vez más palpable, que mi vida se amolde cada día más a este Dios que me ama, a este Padre que me ama con locura. Es decir, pedir ser realmente personas de fe profunda en la verdad divina y en mi destino, en los planes que Dios tiene para mí. Esto es importante, porque si no logro esta realidad, si no logro este fruto, pues el resto de los santos ejercicios puede quedar truncado. No voy a hacer los cambios que debo cambiar y no voy a elegir lo que debo elegir para realmente ser santo. Le pedimos entonces al Señor que nos conceda esta gracia por manos de su Madre, la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pedro TV, misionero digital.